Estamos por Radio Lab en un programa más de diálogos laborales. Bueno, hoy día tenemos un invitado, a don Juan Pablo Gaete. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado. Sin embargo, se ha dedicado en gran parte al conocimiento de la ley 20.720, la ley de quiebras o de reemprendimiento. Así que vamos a partir. Muy buenos días, Ignacio. Facuse, como siempre. Buen día, eso, Juan. Eso. Buenos días. Juan Pablo, muy buenos días también. Buenos días a ambos. Muchas gracias por invitarme. Eso. Y partimos inmediatamente con este temazo, porque tiene que ver con la ley de quiebras, ¿no? Así es. Bueno, ¿con qué partimos? Partamos inmediatamente con en qué consiste la ley de quiebra y a quién beneficia la ley de quiebra, Juan Pablo Gaete. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Bueno, claro, efectivamente esta ley de quiebra, la ley 20.720, vino a reestructurar el anterior sistema de quiebras que tenía Chile, básicamente que está fundamentado en el libro cuarto del Código de Comercio y la ley 18.175. Y en el fondo lo que busca es flexibilizar un poco el procedimiento como tal. Antes era muy rígido, beneficiaba en exceso a los acreedores, y entonces con esto se busca equilibrar la balanza, digámoslo así. Y además en un contexto en donde las personas tampoco podían declararse en quiebra. En Chile, hasta antes de esta ley, la persona natural, digámoslo así, la persona común y corriente, no podía declarar su quiebra, su solvencia. Y con esta ley que entró a regir el ya 9 de octubre del año 2014, ya puede hacerlo. Entonces beneficia fundamentalmente a la persona deudora, porque la empresa ya podía declararse en quiebra antes, sin perjuicio de que era muy rígido el sistema, al menos podía hacerlo. La persona deudora, la persona natural, no podía hacerlo. Entonces a esta persona beneficia. Y además habría que recalcar, o me gustaría además recalcar, en un contexto en donde la deuda de la persona natural ha aumentado muchísimo a través del tiempo. Es decir, claro. Si uno... Te escucho. No, sí. Efectivamente, además que estamos viviendo una crisis económica donde efectivamente la gente está echando manos a los créditos y está echando manos al endeudamiento, básicamente. Claro, exactamente. Entonces, claro, y ahí te escucho. Entonces, claro, ¿cómo es el procedimiento para una persona natural hoy día en Chile, una persona común y corriente, como dices tú, para poder acogerse a estos procedimientos concursales de renegociación? Claro, efectivamente, porque la ley contempla, aparte de la liquidación, que es la que comentaba y que antes no podía acceder, el procedimiento concursal de renegociación. La renegociación tiene como fin, para la persona natural, poder, en conjunto con sus acreedores y mediando la superintendencia como un facilitador de acuerdos, para que puedan llegar a una, digámoslo así, reestructuración de las deudas. Por ejemplo, novarlas, remitir algunos intereses, aumentar los plazos. Entonces, en el fondo, la renegociación lo que busca, en el contexto de la superintendencia, porque no es un procedimiento judicial, que la persona pueda, con sus acreedores, renegociar las deudas. Ese es el fin del procedimiento de renegociación. Ajá. ¿Cuál es el rol que hace este ente, ¿no? La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento? Claro. ¿Cómo se mezcla? Es decir, notifica a los acreedores, los cuales tú llevas como persona natural, hace una reunión, hace una especie de conciliación entre las partes para bajar un poco el nivel de endeudamiento. Exacto. Lo que pasa es que en la renegociación, precisamente lo que se busca, como comentaba, y para recalcar y para quienes nos escuchan, que en el fondo lo que se busca es, digamos, renegociar, como dice el nombre, o reestructurar las deudas. Y la superintendencia lo que hace en ese proceso es tratar de facilitar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Ahora, claro, para someterse no basta con deber, por ejemplo, 20.000 pesos. Ahí hay unos requisitos. Entonces, primero, la persona debe presentar 2 o más deudas. Eso es lo principal. 2 o más deudas que pertenezcan o que digan relación con obligaciones distintas. Eso es lo principal. O sea, que la persona presenta lo menos 2 deudas. Eso es una cosa. Por ejemplo, con Ripley, por decir a alguien, o Falabella o alguna tienda comercial, da lo mismo. Pero 2 deudas. Claro. Además, debe presentarse vencida en un plazo no inferior a 90 días.
esa es otra cosa. O sea, si yo llevo un mes de atraso, tampoco podría renegociar, porque se exige que sean a lo menos 90 días. Y que además no haya sido notificada la persona de algún proceso ejecutivo, algún procedimiento ejecutivo de cobro de deuda. Como apunta a persona deudora, hay que hacer la mención de que quienes emiten boletas de honorarios no pueden someterse, porque para efectos de la ley 20.720, los que emiten boletas de honorarios son empresas. Tributan en el fondo a partir del artículo 42, número 2 del impuesto a la renta. Ellos están excluidos de este procedimiento. Exacto. A no ser que no haya emitido boletas en los últimos 24 meses. Ahí ya podría renegociar como persona deudora. Perfecto, como persona deudora, natural. Como persona, claro. Pero si no, tendría otra opción que podríamos ver más adelante, que tiene que ver con la empresa. Pero en principio, si emite boletas de honorarios, no podría acogerse a renegociación, porque ya sería considerado como empresa, para efectos de la ley 20.720. Claro. Bueno, y en ese contexto, entonces, presenta los antecedentes de su lista de bienes, la persona deudora, su lista de bienes, qué calidad tiene respecto de ellos, dónde se encuentran, la relación de las deudas, es decir, una lista de las deudas que tenga, y que estas, ojo, sumen como mínimo 80 unidades de fomento, que hoy día son como 2.300.000 pesos. Muy bien. Entonces, para renegociar, no sirve cualquier deuda, tiene que ser de mínimo una suma de 2 deudas diferentes, 90 días vencidas, sin juicios ejecutivos iniciados, y que ¿cómo se llama? Y que sumen 80 UFs entre las dos, o sea, no es cualquier monto. Muy bien. Ignacio, ¿estás por ahí? No te veo. Estoy acá, Luis. Eso. ¿Alguna duda, Ignacio? Bueno, me parece primero que todo beneficioso que esta nueva ley, que ya no es tan nueva, haya extendido la posibilidad, ¿no es cierto?, de declararse en quiebra o en insolvencia a la persona natural, considerando, como tú bien decías, Luis, y como también Juan Pablo explicaba, el sobreendeudamiento que cada día crece, ¿no es cierto?, y en el fondo entrampa, impide, ¿no es cierto?, cumplir con las obligaciones que las personas comúnmente van en el tiempo haciéndose de deudoras en el fondo. Desde ese punto de vista me parece excelente. También me parece bien el tema de que tenga un procedimiento más dinámico, más rápido, es una modalidad que parece que fuera un poco más actualizada a los tiempos actuales. Y desde ese punto de vista todo bien. Ahora, discrepo un poco con esto de que esta ficción jurídica, de que se tenga que considerar como persona, como empresa, la persona que emita boleta de honorarios y que no tenga la calidad de tal para estos efectos, solo después de que existe un lapso de 24 meses sin emitirla. Porque en el fondo, desde cierto ángulo, podríamos pensar de que justamente quien emite boleto honorario, que es independiente y que tiene irregularidades de ingresos, puede verse incluso más compleja, más complicada, ¿no es cierto?, desde el punto de vista financiero, que una persona trabajador dependiente que mes a mes va percibiendo sus rentas con más certeza o seguridad, sabiendo que a fin de mes va a obtener un monto X o determinado. Sin embargo, también entiendo de que tienen que existir ciertas restricciones, ¿no es cierto? Tal vez se podría, pensando a futuro como en una modificación de la ley, ¿por qué no?, en reducir esa cantidad de boletas a 12, tal vez, a un año sin emitir boleto honorario, porque con un año sin emitir boleto honorario queda más que claro que la persona no está laborando en esa modalidad. O tal vez sí, pero en la informalidad. Y si estamos en informalidad, tampoco se encuentra del todo solvente económicamente. Sí, y de hecho, agregar a eso, que sí, precisamente agregando a eso, el hecho de que, por ejemplo, informes de estabilidad financiera presentados por el Banco Central hablan de que en promedio la familia chilena, que puede ser, por ejemplo, una persona que emite boleta de honorario o que está bajo contrato laboral, presenta una deuda del 70% de su ingreso, en promedio. Y una de cada 4 familias está endeudada 6 veces su ingreso.
6 veces, el 24,4% lo revisé hace poco en un informe. Entonces eso habla de que, bueno, por de pronto hacía falta esta ley, está claro, y ahí viene a cubrir un espacio. Pero, efectivamente, como dice Ignacio, las personas que emiten boleto honorario no son muy distintas a una persona que está sujeta a contrato laboral en cuanto a, digamos, a los ingresos que pueda percibir, digamos, los montos. No necesariamente porque alguien emita boleta es millonario, digamos, si me emite boleta siempre de 12 millones de pesos al mes, puede emitir 100.000 pesos, 500.000 pesos, y además, como dice Ignacio, además, incluso podría estar sujeto a mayor variabilidad en los ingresos o a mayor irregularidad en el sentido de que de pronto puede emitir como de pronto no. Entonces, claro, quizás 24 meses parece excesivo considerando esos números. La deuda es muy alta en Chile, en general, por persona, por familia. El nivel de endeudamiento, claro, demasiado alto. Es altísimo. Cuéntame una cosa, Juan Pablo, ¿qué ocurre si tú vas a la negociación a la superintendencia y la superintendencia no te acepta el procedimiento concursal, por ejemplo? ¿Tienes la posibilidad de ir judicialmente a hacer este procedimiento judicial o simplemente no? No sé si la renegociación, a ver, lo que yo entiendo es que la renegociación es ante la superintendencia y si se cumplen los requisitos debe llevarse a cabo, digamos, los requisitos porque podría pasar que, por ejemplo, la persona llegara con una deuda. Bueno, en ese caso no se podría, porque tienes que ser 2 o más. Claro. Porque las deudas sumen menos de 80 UF. Tampoco podría acogerse a renegociación. O que estuvieran vencidas por un mes y no 90 días. O sea, digamos 30 días. Entonces de ahí tampoco. Ahora, lo que habría que distinguir es que uno podría decir la renegociación y la liquidación tienen una cierta, podríamos decir, conexión. ¿Y dónde está dada esa conexión? Que si no fructifica la renegociación, podría suceder que se remitan los antecedentes al tribunal y la persona termine liquidándose. Claro. Digámoslo así, si es que no se llegara a algún acuerdo necesariamente. Y entonces ya están las deudas. Por eso que de hecho en el acuerdo de renegociación la persona debe presentar un listado de bienes, porque si no hay acuerdo, se ejecutan los bienes. Si hubiera acuerdo, entonces se quedan esas deudas novadas, repactadas, prescritas o alargadas en su plazo según como lo hayan acordado las partes. Pero si no, claro, igual pasa una ejecución o si no cumpliera el acuerdo también lo mismo, se remiten los antecedentes. Entonces, ahí hay una cierta conexión. Pero la otra conexión que me parece que es más importante tiene que ver desde el punto de vista financiero. Uno diría que es recomendable que cuando la persona tenga alguna capacidad de pago, acuda primero a la renegociación. Es decir, no es que la ley lo plantea así, pero desde el punto de vista financiero uno diría, parece útil primero acudir a una renegociación si tengo capacidad de pago, antes que a la herramienta más intensa, al procedimiento más intenso que sería la liquidación. Porque en la liquidación a grandes rasgos lo que se busca es que yo presento mis bienes, el liquidador los realiza, los vende y pago las deudas y se acaba todo. Pero si hubiera capacidad de pago y yo no quiero pasar por ese proceso de liquidación, mejor renegociar las deudas. Es mucho mejor renegociarla. Lo mismo para una empresa en todo caso. Aplica lo mismo. De un punto de vista financiero es mejor renegociar si es que se puede, si es que es viable. Claro. ¿Cómo me veo afectado como persona natural que inicie este proceso, Juan Pablo, desde el punto de vista de la banca? ¿Voy a tener inconvenientes o problemas ante las entidades bancarias? ¿Voy a estar vetado en lista negra, tachado? Pedir crédito, claro. Un poco esto? Claro. Sí, a ver, esa es una muy buena pregunta porque en efecto a veces uno no piensa en digamos, los resultados que podría conllevar con las entidades bancarias si yo me someto a alguno de estos procedimientos que ya de alguna manera reconoce ambos procedimientos, la renegociación y la liquidación mayormente, que hay un problema, digamos, económico. Entonces puede afectar. Ahora, yo distinguiría porque en el proceso de renegociación, una vez que se dicta la resolución que acoge la renegociación, comienza a regir el periodo de protección financiera concursal. Entonces, en ese aspecto, ¿qué quiere decir? Que una vez que yo ya estoy renegociando con mis acreedores, con todos mis acreedores, se extiende un plazo de mínimo 30 días en los cuales nadie me puede demandar ejecutivamente, nadie puede solicitar de mí la liquidación, con el fin preciso de que justamente los acreedores se sienten a negociar. Si no existiera esta protección financiera, los acreedores podrían decir, bueno, yo no me siento a negociar y te voy a demandar por cuerda separada. Entonces la protección financiera busca eso. Por lo tanto, un poco podríamos decir, se crea la instancia para que negocien efectivamente. Ahora, sobre
digamos, el prestigio crediticio de la persona frente a los bancos, ahí igual es un tema más complejo, porque aun cuando se sienten a negociar, incluso aunque llegaran a acuerdo y pagara en vez de 48 cuotas en 72, por ejemplo, aunque todo eso se lograra, los bancos sí conservan para sí un histórico de la persona, un histórico de sus deudas. Entonces, ahí está el registro básicamente de las deudas de DICOM, que es el más conocido, todos conocemos DICOM. Y aunque yo pudiera pagar todas esas deudas, presentar el certificado de pago a DICOM, certificado, sentencia, lo que correspondiere, claro, puede ser que yo sea eliminado del registro y cuando alguien me consulte esa deuda no va a aparecer. Pero sí se sabe que los bancos, y esto es de público conocimiento, tienen acceso a un histórico de deudas. Entonces, ¿cómo podría afectar? Bueno, según el caso a caso, los bancos van a tener en sus antecedentes que uno renegoció o que uno liquidó sus bienes. Ahora, se sabe, se conoce de recursos de protección, básicamente de abogados que han intentado, por ejemplo, mediante el recurso de protección, que la persona que solicita una cuenta corriente y le fue denegada porque hace 5 años se liquidó, o hace 4 años se liquidó, con el recurso de protección buscan que le otorguen de todas maneras la cuenta corriente porque sería discriminación arbitraria. Es decir, ok, yo me liquidé o renegocié hace 5 años, pero ya no, estoy pagando mis deudas, estoy en el mercado crediticio funcionando correctamente, ¿por qué me deniegan, por ejemplo, la apertura de una cuenta corriente? Y ahí entonces se ha ocupado la herramienta del recurso de protección, pero de todas maneras es complejo el tema de los registros históricos, porque los bancos lo mantienen y aunque uno saliera de todos esos registros en cuanto a deudas actuales, conserva un histórico. Y ahí es complicado. ¿Qué ocurre, Juan Pablo? ¿Qué ocurre si tú haces este procedimiento de renegociación y en el tiempo de la renegociación, claro, disminuyes tu endeudamiento, pero vuelves a caer en morosidad, vuelves nuevamente a quedar en insolvencia? ¿Puedes volver a usar esta herramienta nuevamente? O sea, claro, se puede volver a utilizar la renegociación, pero ojo que en el acuerdo de renegociación la persona llega a un trato con sus acreedores en forma y tiempo de pago, digamos, y si eso fallara, sí, te escucho. Se queda sin efecto, ¿no? Claro, queda sin efecto y los acreedores podrían ejecutarte. Claro, porque ya había un nuevo incumplimiento en el fondo, y ahí ya uno no puede impedirle a un acreedor que ejerza su derecho, máxime cuando llegó a un nuevo acuerdo y no fue cumplido, digámoslo así. Juan Pablo, y una pregunta respecto a esto. ¿Es posible que en estos acuerdos también los acreedores puedan poner medidas precautorias también respecto a la posibilidad de que tenga el deudor de poder transferir ciertos bienes para poder quedar en la imposibilidad de pago? Claro, de hecho la idea de presentar un listado de bienes y que no aparezcan bienes posteriores, pues digamos, es recomendable jamás ocultar bienes, es lo que quiero decir. Este listado de bienes está presentado precisamente porque si se llegara a incumplir, digamos, se ejecutan esos bienes. Entonces, claro, la idea es que se pueden implementar medidas conservativas para que no pueda disponer de ello. Ahora, también, digamos, hay que entender que la persona, una vez que se somete, tiene que hacerlo de buena fe, tiene que presentar los bienes que tiene, no someterlo a contratos tangenciales mientras se ejecuta la renegociación, etcétera. O sea, así como existe la protección financiera concursal para la persona, también se espera que la persona entre medio no distraiga bienes para posteriormente, digamos, no cumplir. Así que sí, puede implementar medidas conservativas en el fondo para mantener incólume en la masa de bienes. Claro. Con respecto a, retomando un punto anterior que lo encontré interesante, ¿qué ocurre si es que nuevamente es insolvente quien ya había tenido tiempo atrás un proceso, ¿no es cierto?, de estas características? Entonces, claro, mencionabas correctamente de que los acreedores ya ahí derechamente van a poder ejercer y accionar en contra, ¿no es cierto?, de el deudor, porque en el fondo existiría un incumplimiento por sobre un acuerdo llevado a cabo en un procedimiento de estas características. Pero, ¿qué ocurre? Es para aclarar más que todo el punto. Si es que nuevamente cae en insolvencia, pero no con dichos acreedores, podría haber terminado los acuerdos y los pagos que tenía pendiente con estos acreedores y cae en insolvencia con nuevos acreedores. Lo digo por qué motivo, porque tal vez podría alguien considerar o pensar al escucharnos, ¿no es cierto?, de que si inicia una vez este proceso de insolvencia no va a poder a futuro volver a hacerlo. Entonces, la pregunta va dirigida a: ya tuve un proceso de insolvencia, cumplí mis obligaciones y nuevamente me veo insolvente pero con nuevos acreedores.
¿puedo iniciar nuevamente un proceso de estas características? Sí, el de renegociación se puede y el de liquidación también, pero hay que ahí tener en consideración que una persona que ya, digamos, pasó por un proceso de liquidación o de quiebra, para un nuevo proceso tiene que pasar por lo menos 5 años. ¿Por qué? Porque no, digamos, se espera que una persona no se declare sucesivamente en quiebra con tan poco tiempo de separación, pero sí puede volver a renegociar y sí puede volver a acogerse a la liquidación. Lo puede hacer. Si son nuevos acreedores y, por ejemplo, cumplió con la renegociación anterior, ya no tiene más deuda, pero se endeudó de nuevo, claro, podría acceder a la renegociación tanto como a la liquidación. Sí. En ese sentido no hay límite, pero sí hay un periodo de espera. En cuanto a la liquidación, por lo menos. Sí. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahí sí. Sí, ahí sí, Ahí se sí. había cortado. Lo comento porque es importante ese punto, porque más que todo hay que considerar que esta ley se crea como última ratio. O sea, yo primero como persona natural que me obligo, ¿no es cierto?, permanentemente en el comercio, entiendo que en principio tengo que ir cumpliendo mis obligaciones mes a mes, las cuotas que correspondan, y no estoy inmediatamente acudiendo a iniciar procesos de estas características. Entonces debemos entender de que cuando el agua, para hablarlo en buen chileno, cuando el agua ya me llegó al cuello, ahí es recién cuando empiezo a ver qué otras alternativas me van quedando, y justamente esta ley para las personas naturales, bueno, para las jurídicas también, por supuesto, es la alternativa o la vía. Pero lógicamente tiene que existir, ¿no es cierto?, un tiempo, porque si no sería como una mala práctica en el fondo. Por eso preguntaba, para aclarar el sí, punto. efectivamente. Me imagino, claro, de bueno, hecho, evitar eso. ¿Cuál es el beneficio que desde tu punto de vista es inmediato para el insolvente deudor, digamos, al momento de tomar la decisión de tomar esta medida? Ya, yo diría que en el caso de la renegociación, que como decíamos se lleva frente a la superintendencia, es que va a obtener la protección financiera y por lo tanto va a poder negociar, digámoslo así, tranquilamente, porque no va a poder ser demandado, con sus acreedores. Entonces va a poder negociar condonación de intereses, que se alarguen los plazos, etcétera, no va el deudor, por ejemplo, con otra persona, etcétera. Ahora, respecto al proceso de liquidación, del procedimiento de liquidación, yo diría que el mayor efecto es que una vez terminado, las deudas insolutas se entienden extinguidas por el solo Ministerio de la Ley. Es decir, para decirlo en buen chileno, la persona que se somete a liquidación y llega a término con esta, lo que no se haya podido pagar se extingue. Y ese es el gran efecto que tiene la liquidación. Previo a eso, claro, lo que se logra también es un poco ordenar, porque va a poder juntar a todos los acreedores. En la liquidación van a llegar todos los acreedores, van a verificar sus créditos, van a determinar bien cuál es la deuda, qué porcentaje tiene cada uno, liquidar los bienes y con eso extinguir las deudas. En el porcentaje que se pueda, porque en el que no, se extingue. Y con eso ir a los registros de deudores y poder salir a lo menos de estas últimas deudas. Entonces yo creo que el principal efecto de la liquidación es esa, poder ordenadamente acabar con esas deudas, pagarlas en lo posible con lo que se pueda con los bienes, y aquello que no, se entienda extinguido. Así que yo que son los principales beneficios de estas dos herramientas. Es bien importante, Juan Pablo y Luis, para ambos, es bien importante lo que tú mencionas, Juan Pablo, porque fíjate que se da también una figura que no hemos conversado y justamente está presente en gran parte de los contratos que se celebran, y que es la figura del aval. Para pequeña, mediana empresa o microempresa, cuando suscriben un contrato como empresa propiamente tal, pero me quiero referir a la persona natural, que es la primera fase que justamente estamos conversando. Uno de los representantes de la empresa o el dueño de la empresa, que muchas veces también es dueño y trabajador porque pone el hombro como emprendedor que es, se obliga. Entonces firma, ¿no es cierto?, el contrato y se compromete el RUT X de persona jurídica, digamos, la empresa, y como persona natural muchas veces firma, ¿no es cierto?, como aval el representante o cualquier persona, pero de características naturales, una persona natural común y silvestre. Y es una pregunta súper recurrente esta de, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo como persona natural si es que
la persona jurídica no puede pagar y se van a dirigir en contra de mí como persona natural porque soy el aval de las obligaciones que la persona jurídica no pudo cumplir. Y justamente es relevante destacar eso, de que se va a ver afectado o no. Bueno, si entendemos de que en el proceso de liquidación se extingue la deuda, tampoco se van a poder dirigir en contra de esta tercera persona que está asegurando la obligación del principal, que sería, ¿no es cierto?, finalmente la extinción de la deuda. Claro, para todos los efectos legales, además. Claro, para todos los efectos legales. O sea, realmente queda... bueno, es como... la suerte lo principal sigue el accesorio. Finalmente él está asegurando una obligación de un, ¿no es cierto? Y él va como aval simplemente. Y finalmente también queda liberado de la obligación. Esto es relevante porque se puede entender de que la obligación solamente se extingue con esa persona jurídica o con otra persona natural, podría ser. Pero ¿qué va a pasar entonces con el aval? Bueno, también queda liberado, digamos, de la obligación que estaba asegurando como garantía. Eso era más que todo, muchachos, quería hacer ese alcance. Sí, interesante. El aval no firma en este procedimiento, ¿no? No forma parte en este procedimiento si es que los acreedores lo solicitan, por ejemplo, o sí. Porque si yo tengo un crédito hipotecario y tengo un aval de por medio y me someto a este procedimiento de liquidación, ¿qué ocurre con el aval ahí? El aval principal, imagino que seguirá la misma suerte, ¿no? Claro, ¿cómo? Es que igual siempre va a depender de quién inició el procedimiento. Si lo inició el aval, bueno, claro, el aval va a ser quien se está buscando declarar insolvente. Pero si es el deudor principal, entonces, digamos, uno podría decir el procedimiento de liquidación genera como una especie de efecto atractivo, o sea, trae a todos los acreedores a ese proceso respecto de ese deudor. Y como bien decía Ignacio, está obviamente el deudor principal y los deudores que aseguran, digamos, como a modo de caución, de avales, confiadores, etc. Entonces, en el fondo, lo que se busca es que la persona que se busca declarar insolvente es la que va a ser el centro, digamos, de atracción de ese procedimiento. Y por eso los acreedores van a tener que dirigirse contra él. Y además, si tomamos en consideración el artículo, el 255 y 154, que habla de que se extinguen las deudas, entonces contra el aval ya no se podrían dirigir, porque esa deuda se extingue. Se extingue la deuda del deudor principal en este caso, por ejemplo, el que tomó un crédito hipotecario para comprar su hogar, digamos. Claro, estimados, los invito a hacer una pequeña pausa para los auspiciadores de Radio Lab y continuamos en un par de minutos, ¿les parece? Perfecto, sí, 2 minutos creo que es. Ya, nos vemos un ratito. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de H Root Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo, capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire. Volvemos a nuestro programa Diálogo Laboral, siempre por Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Estamos junto a Luis René López, como todos los lunes, y junto a Juan Pablo Gaete, que nos está conversando sobre justamente la ley de quiebra, o más bien de insolvencia y reestructuración o reorganización. Habíamos estado hablando en la primera fase de nuestro programa sobre qué ocurre con la quiebra en la persona natural, o más bien, si tiene la posibilidad de hacerlo. Nos queda bastante claro que efectivamente hoy la persona natural puede solicitar, ¿no es cierto?, la calidad de insolvente y finalmente iniciar un proceso de estas características. Y ahora en esta segunda fase vamos a hablar un poco más de la empresa. ¿Qué posibilidades tiene en caso de caer en insolvencia? ¿Cuáles son los procesos a los cuales se puede someter? Y vamos a hablar un poquito más también de nuestra realidad interna. Sabemos, Juan Pablo y Luis, que el 2019 fue un año complejo, y no lo digo exclusivamente por los problemas que habían a nivel político, más bien me refiero a los problemas que hubo a nivel económico. En cierto momento del año ya podíamos, antes justo del estallido, por eso quiero hablar de esto, que es para que no se confunda, porque siempre se le echa la culpa al problema político que fue a fines de octubre, pero ya en septiembre había más de 1.130 empresas que habían iniciado un proceso de quiebra el año pasado, y eso no tiene nada que ver con temas políticos, o más bien sí, pero tal vez son políticas de Estado, no conflicto, claro, o coyuntura política, ¿no es cierto? Claro. Y mi planteamiento es, primero, ¿por qué se da este fenómeno? Hay mucho emprendedor, ¿no es cierto? Existe mucho comercio, sin embargo, también existe mucha quiebra. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, o qué piensan ustedes, cómo podemos analizar este fenómeno que se va dando? Es bastante alto el número de empresas que se fueron a quiebra justamente antes del estallido social. Sí, de hecho, es interesante que estudios que analizan el ciclo de vida de una empresa, de un emprendimiento, hablan algo así como que el 50% de los emprendimientos no supera los 5 años desde que se fundan, digámoslo así. O sea, de 100 empresas, en 5 años el 50 muere. Pero el del otro 50, el 40 no sobrevive hasta el 10º año. O sea, estamos hablando que de 100 empresas, al cabo de 10 años, solo 10 alcanza a subsistir esa primera década. Entonces estamos hablando de que, claro, hoy día hay más facilidad, por ejemplo, para crear un emprendimiento, y ahí tenemos básicamente empresa en un día, por ejemplo. Pero al mismo tiempo es muy fácil encontrar las recaídas de las empresas, o sea, se fundan y no duran 5 años, o máximo 10, y de esas resiste un 10%. Eso como por un lado. Yo diría que es bueno recalcar que el ciclo de vida de una empresa es complejo. Hoy en día hay mucha competencia, sobre todo en las pymes, fundamentalmente, en todo caso. Es mucha competencia, es complejo. Muchísima competencia. Sí, es muchísima competencia. Y por otro lado, podríamos agregar que esos números que aplican a Chile, también aplica en la realidad nuestra, y la realidad nuestra indica que hay una cierta precariedad laboral, y una cierta precariedad laboral plausible. Digamos, es verdad, existe el contrato indefinido, pero digamos, los sueldos son en general muy bajos, el recambio de trabajadores es más o menos alto. De hecho, en marzo de este año los despidos llegaron a 300.000, que representa un aumento como el 40% del mismo mes el año 2019. Claro. Los despidos a causa de insolvencia también aumentaron como un 400%, pasaron de 1 a 30, digámoslo así.
Y entonces, Claro. bueno, el contexto económico es sumamente complejo y va a ser más complejo aún con un 8% de desempleo, con una con una proyección de hasta el 12-18 a final de este año, probablemente con inflación un poquito más alta, no sé, no tan alta, pero una inflación, Importante. recesión económica, sí, claro, una inflación importante, no sé si de 2 dígitos, pero sí importante, sí. Y además, claro, alto desempleo, muy alto desempleo. Y en ese contexto, entonces, la insolvencia de las empresas surge, digamos, espontáneamente. Claro. Juan Pablo, tenemos una pregunta de Gonzalo Lino y nos pregunta lo siguiente. ¿Hay un mínimo de bienes que se puede ofrecer al momento, o que se deba ofrecer al momento de la solicitud de quiebra? Si una persona no tiene casi nada de bienes, ¿podrá solicitar la liquidación? Esa es una excelentísima pregunta. De hecho, aplica para empresa como para persona natural. Y la respuesta es que no hay un mínimo de bienes que deba ser presentado. De hecho, hubo algunos, digamos, casos en tribunales en donde algunas empresas o incluso jueces decían que no eran suficientes bienes, porque por de pronto, vamos a exagerar, presentaba una silla y un basurero, por decir algo. Ya. Pero lo cierto es que la ley 20.720 no hace ninguna alusión a una cantidad de bienes mínimos. Por lo tanto, una persona puede presentar deudas por X y presentar los bienes que tenga, que pueden ser un automóvil, un refrigerador, la televisión, la casa, si estuviera, pero podría no haber un inmueble. Entonces, no hay bienes mínimos que presentar, no hay que llegar a una especie de bienes suficientes y yo me puedo presentar a quiebra. Y eso aplica tanto para persona natural como para empresa. Está súper importante aclarar este punto, porque también doy más o menos posibilidades con esta información, ¿no?, a quienes nos escuchan para tomar tal vez la decisión justamente de iniciar un proceso de este tipo. Exacto. Justamente. Exacto. Y de hecho yo agregaría que en general, cuando una persona o empresa se presenta a insolvencia es porque probablemente no tenga los bienes. Entonces hubiese sido un poco extraño que la ley hubiese fijado un monto. Algunos hablan de que se está discutiendo y probablemente sí van a pedir un monto mínimo. Pero yo creo que sería contraproducente. No sé qué tan beneficioso sea cuando precisamente una insolvencia es porque alguien ni siquiera tiene los bienes para poder venderlos y pagar. Entonces lo natural es que no existan esos bienes suficientes. Justamente. Vamos pensando que los bancos muchas veces, o las entidades financieras, te otorgan crédito sin siquiera preguntarte quién eres, digamos. Te sacas con un RUT, puedes tener acceso crediticio muchas veces. Claro, solo con ahora, el RUT, ¿no? Claro, basta y sobra. Sí. Ahora, hoy día las universidades ofrecen cuentas corrientes, no libros. Digamos, bueno, claro. En las partes de las universidades, es así. Entonces, el acceso al crédito es altísimo. Endeudándote para el futuro. Claro. Exactamente. Es bien extraño porque en el fondo muy mal está no poder cumplir con las obligaciones que uno asume, pero también muy mal está ofrecer que se obligue o que se endeude quien sabemos de antemano que no va a poder cumplir. Entonces aquí hay un poco de complicidad por parte del comercio también, ¿no? Es importante destacar esto, porque muchas veces desde un punto de vista moral podemos ser duros y críticos. Oye, pero ¿cómo no cumple con sus obligaciones? Tiene que pagar, es un fresco. Podemos denominarlo, hay palabras peores. Sin embargo, también, claro, es que uno lo escucha, esto es cierto, y empiezan a radicalizarse un poco algunas consideraciones, pero también, ¿por qué no vemos cuál es el origen de una persona con necesidad, pero que no tiene posibilidades inicialmente de poder cubrir dichas necesidades, ¿no es cierto? Y ve la posibilidad de endeudarse porque le dan todas las facilidades para hacerlo, lo va a hacer. ¿Y qué pasa con la entidad que está ofreciendo esto? A sabiendas de, porque si flexibiliza y facilita el endeudamiento, claro, es porque en el fondo sabe que la persona va a poder pagar 3 o 4 veces, meses o cuotas, y luego qué va a pasar con ella. Entonces, hay un problema aquí en el juego comercial, no es exclusivamente responsabilidad o culpa del deudor. Ahora también tenemos muy poca cultura financiera en Chile. Debería esto funcionar a otro nivel. Yo quisiera hacer un poquito de hincapié en cuáles son las empresas, ya que estamos viendo en esta segunda fase de nuestro programa la quiebra en las empresas, cuáles son las que se ven más afectadas. Yo veía que el año 2019 la construcción y el comercio propiamente tal son las que
presentaron más insolvencia. Pero esto se debe, Juan Pablo y Luis, a un factor económico, financiero, o existen otros elementos también que nos puedan estar afectando a que las empresas, considerando que más del 80% son pymes, estén presentando quiebra. Porque de mi punto de vista, me da la impresión que el impuesto que se debe pagar es sumamente importante, pero debería haber tal vez un beneficio en cuanto a los impuestos, una flexibilidad tal vez al cobro de impuestos para los emprendedores o para la pequeña empresa. Terminan pagando muchas veces más impuestos de lo que deben, también por malas maniobras o por inexperiencia en llevar contabilidad. No respaldan todo, no presentan todos los gastos que tuvieron a impuestos internos por un montón de factores, o inclusive porque piden préstamos de manera informal o interna y después aparecen con unas utilidades altísimas que no representan la realidad. Entonces, claro, ¿es solo el factor financiero, la economía global? Parece que no, parece que faltase un poco más de ayuda estatal para el desarrollo de las empresas. No sé qué es lo que ustedes piensan. Pensando en evitar, ¿no es cierto?, que se tenga que llegar a esta lamentable decisión de la insolvencia, en el fondo. Sí, de hecho, uno podría decir que en el caso de las pymes, o de las MIPYMES, micro, pequeña y mediana, hay poco acceso a la información, por ejemplo, tributaria. Digamos, llega a ser incluso para las pymes arcana, es un conocimiento prácticamente al cual no pueden acceder simplemente. Las empresas grandes se sabe que, porque tienen acceso a tener un staff o a lo menos un abogado tributarista que pueda precisamente ver el pago, digámoslo así, justo de tributos, de impuestos. Pero la pyme, claro, por ejemplo, cuando la constituye por empresa en un día, muy rápidamente elige el sistema al cual se acoge tributario simplificado, qué sé yo, o de renta presunta, lo que fuere, y ya la tiene armada. Y después se da cuenta cuánto tenía que pagar, qué documento tenía que presentar ante el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, aunque se ha hecho más fácil, porque hay que reconocer que es más fácil ahora que hace 20 años, constituir una empresa, aún hay desconocimiento del tema tributario. Y además, uno diría, pareciera ser que tienen una cierta característica de regresivo, porque en general en Chile, digamos, los impuestos gravan de manera más fuerte al que menos percibe, porque el que menos percibe no puede ahorrar. Entonces, como no ahorra, gasta todo, y como gasta todo, paga más impuestos. Esa es la regresividad, por ejemplo, del IVA. En cambio, la persona de mayores ingresos tiene capacidad de ahorro. Como tiene capacidad de ahorro, no todo está grabado. Tiene un cierto porcentaje que lo puede almacenar, digámoslo así, guardar, ahorrar. Entonces, sí, la pequeña empresa tiene un poco más dificultades todavía. Menos que antes, pero yo diría que todavía. Y no es solamente, como dice Ignacio, una cuestión global de la economía, sino que también hay cuestiones internas nuestras. Por de pronto se pagan más impuestos una empresa chica que una grande. Para decirlo muy chico. Cultural entre medio. Sí, un tema cultural y también tal vez un tema de política interna, de política a nivel país. Tal vez no se han querido... De desarrollo, claro. Tal vez también de desarrollo o de un sesgo un poco individualista. Ráscatela con tus propias uñas. Claro. Sale adelante como puedas. Aquí te puede salir adelante, claro, pero si no me estás ayudando y me estás haciendo cada vez más difícil pagar mis impuestos, ya para el mes siguiente, ¿cómo sigo funcionando? Hay que considerar de que la gran cantidad de puestos de trabajo justamente las otorgan las pequeñas y medianas, las grandes empresas, por supuesto que también, pero a nivel de volumen. Juan Pablo, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para ahondar un poquito con respecto al procedimiento concursal de liquidación para las empresas deudoras. ¿Cómo el procedimiento concursal de liquidación, básicamente? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva este procedimiento judicial? ¿Qué finalidades tiene? ¿Cómo funciona? A grandes rasgos, para explicárselo a la gente común y corriente. Sí. A ver, primero decir que este es para empresa, por lo tanto hay que distinguir que empresa es aquel que, y ya lo habíamos dicho un poco antes, primero la persona natural que emite boleta de honorario, es decir, está, tributa según el artículo 42, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Ejerce libremente la profesión, un abogado, por ejemplo, y emite boleta de honorario. Esa es una empresa. También empresa cualquier persona jurídica de derecho privado con o sin fines de lucro, y también las personas que tributan en primera categoría.
es decir, perciben renta de capital, digámoslo así, rentas de alguna actividad comercial, digámoslo de esa manera. Bien, está dirigido entonces a ese grupo de personas jurídicas, empresas. Y el fin que tiene es propender al pago de los acreedores en una rápida y eficiente realización de los bienes. Es decir, lo que se busca es, la empresa presenta sus bienes, esos bienes el liquidador los va a tomar, los va a vender y con lo que se vende se pagan las deudas. A grandes rasgos lo que tiene que hacer... ¿Sí? No, perdón, ¿el liquidador quién es? El liquidador es una persona natural que está bajo la supervisión de la superintendencia y es el encargado de, en el proceso de liquidación, es el encargado de liquidar los bienes del deudor, es decir, venderlos. Pero al mismo tiempo representa al deudor, eso es importante. Va a representar al deudor en el proceso, o sea, no tiene que el deudor, la empresa, tener que actuar en todas las instancias para defender su interés, eso lo va a hacer el liquidador. Y es importante destacar que el liquidador, digamos, no lo paga directamente de su bolsillo el empresario que se declara en liquidación, sino que se paga con cargo a la masa concursal, es decir, a los bienes que presenta para que se vendan. Lo que quiero decir es que obviamente recibe un sueldo, pero no lo paga directamente la empresa que se declara en liquidación, sale de la masa concursal que presenta. Pregunta, el liquidador se ve que es una pequeña o muy pequeña empresa que tiene muy pocos bienes y que sabe que ni siquiera se va a poder pagar su honorario. ¿Puede rechazar esa...? Buena pregunta. No puede rechazarla. No puede rechazarla. De hecho, si los bienes no fueran suficientes para, digamos, sufragar los honorarios del liquidador... Claro, ni siquiera los honorarios del... ¿Qué puede ser? Claro. Sucede. Sí. Bueno, ahí van a ocurrir dos cosas. Primero, el liquidador, si observa que la masa concursal es inferior a 5.000 UFs, va a liquidar en, digamos, liquidación sumaria. Muy rápido. Va a tomar todos los bienes y los va a tratar de vender de inmediato. Perfecto. Eso por un lado. Pero respecto a su honorario, porque alguien podría decir, a lo mejor me lo rechaza porque son muy pocos, que es lo que decías tú. No, ahí la superintendencia tiene un presupuesto anual en el cual destina el pago de los honorarios de los liquidadores cuando precisamente pasa lo que tú comentas. Es decir, cuando los bienes no son suficientes y no se puede pagar con cargo a la masa concursal, va a ser la superintendencia con cargo a su presupuesto quien le pague al liquidador. Mira. Entonces no está esa barrera. En este procedimiento concursal que se inicia, ¿no es cierto?, a través de alguna empresa deudor o por el mismo deudor, ¿cómo se paga? ¿Cuál es el orden de pago? ¿Quiénes se pueden hacer parte de este procedimiento? ¿Personas naturales, personas jurídicas? ¿Qué sé yo? Sí. A ver, es importante. La empresa que se presenta a liquidación debe cumplir una serie de requisitos que tiene que ver con lo que tiene, documentos que debe acompañar. Y entre ellos está su listado de bienes, todos los que tenga, en qué lugar se encuentran y si están sujetos a algún gravamen. Pero adicionalmente, y muy importante, es presentar un listado de todos los acreedores, bancos, instituciones financieras que no sean bancos, proveedores, todas las deudas, absolutamente todo. Entonces sí, se puede hacer presente una persona natural que fuera acreedora de una empresa, no habría ningún problema. Ahora, ellos se presentan, por supuesto, los trabajadores también son acreedores de la empresa, y de hecho, podríamos decir, una innovación de esta ley es que hoy día la resolución de liquidación sirve como, digamos, hito temporal suficiente para decir, aquí terminó la relación laboral. Esto antes, con el libro cuarto del Código de Comercio y la ley antigua, no existía. Por lo tanto, el síndico tenía que inventar entre las necesidades de la empresa, caso fortuito, fuerza mayor, tenía que elegir ahí en figuras que existían, pero que ninguna era realmente la quiebra. Hoy día se existe, primero. Entonces ahí queda fijo todas las acreencias de los trabajadores que pueda presentar en contra de la empresa. Esa es la primera. Pero además, presentados todos estos acreedores, y por supuesto incluidos los trabajadores, el trabajador tiene además una instancia especial en la cual puede solicitar el pago administrativo. Es decir, no tiene que llegar a la instancia del reparto de fondos necesariamente. Me explico. El liquidador, tan pronto como tenga bienes suficientes para vender y realizar, puede pagarle a los trabajadores si es que estos hubiesen aceptado el finiquito. Por lo tanto, el trabajador puede acceder a un pago relativamente anticipado. ¿Por qué? Porque se realizaron los bienes de la empresa y tan pronto como hubiera tenido para sufragar otros costos y pagar a los trabajadores, podría pagar a los trabajadores en el pago administrativo. Perfecto. Ahora, eso ocurre después de haber
acreditado cada uno sus deudas, comprobar el porcentaje de cada cual, determinar el pasivo, digámoslo así. Pero el trabajador puede ser de los primeros en pagarse en cuanto a sus remuneraciones, así como también a las obligaciones previsionales. En el fondo, el número 5 y 8 de la apelación de crédito. Ah, perfecto. Sí, así que el trabajador tiene ahí una ventaja. Por un lado, determinar claramente cuándo terminó la relación laboral con la dictación de la resolución que acoge a insolvencia a la empresa, y por otro lado tiene esta posibilidad de acceder a un pago administrativo tan pronto como existan bienes para sufragar esa deuda. Interesante, Juan Pablo, lo que acabas de señalar. Hay una figura que tú hablaste, que es el liquidador, ¿cierto? Sí, Este liquidador que está en una nómina, ¿no es cierto? Claro. Se someten al procedimiento, él es el que dirige este procedimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre si se declara la quiebra, ¿cierto? Se declara la quiebra, no hay bienes que liquidar, la empresa se reestructura con el mismo giro, con esta especie de unidad económica, por decirlo de alguna manera, continúa con un nuevo nombre distinto, funcionando. ¿Pueden los acreedores echar mano a esa nueva empresa o no es posible? A ver. Que cumpla los mismos requisitos, solamente cambia la estructura orgánica, por decirlo de alguna manera, pero continúa con el mismo giro, el mismo rubro, la misma visión económica, etcétera. Se liquidó, pero se reestructuró comercialmente, por decirlo de alguna manera, o asociativamente, para poder seguir con su propio giro. ¿Y esto después de la liquidación? ¿Después de la liquidación? Claro, o paralelamente. De hecho no, porque precisamente lo que busca esta ley es que se pueda reemprender, por eso es una ley de insolvencia y reemprendimiento. Si sigue con un giro similar, porque además, entre otras cosas, es el que conoce, bueno, se cumplió un poco el fin de la ley. Ahora, siempre y cuando no haya mediado en este nuevo giro algún fraude. Digamos, el nuevo giro tiene todos los bienes de la empresa anterior. Ahí habría un problema de fraude, habría un fraude en ese caso. Pero si la empresa anterior presentó todos los bienes, se están liquidando, la persona que era representante de esa empresa sin ningún problema puede iniciar otro emprendimiento, porque ese es el fin, de hecho, que pueda reemprender. Siempre y cuando no mediara fraude, insisto en eso, no podría haber un fraude que distrajera bienes, ahí va a haber un problema. Y podrían los acreedores decir, aquí hay un fraude concursal, digámoslo así, hay un delito concursal, porque se tomaron bienes que eran de la empresa que está en liquidación y ahora están en otra, se distrajeron bienes, por ejemplo. Ese delito concursal, ¿quién lo conoce, Juan Pablo? Tiene que ser presente, o sea, tiene que ser, digamos, hay que distinguir. Porque en el caso de haber una... ¿Es un fraude civil o un fraude penal? Esa es mi pregunta. Puede tener las dos aristas. Puede tener las dos aristas. Sí, puede tener las dos aristas. Sí. Pero lo más importante es que si hubiese, por ejemplo, una distracción de bienes, lo puede ver directamente el liquidador. Ojo con eso, porque él podría ejercer una acción revocatoria, sin perjuicio de que pudiera seguir una vía penal. Sin perjuicio de que podría seguir sin ningún problema una vía penal. Pero si el liquidador detecta que un bien era de la empresa y se traspasó a otra, él podría revocar ese contrato, o esa convención, pero sin perjuicio de que subsiste la vía penal, desde luego, porque podría haber una estafa, por ejemplo, o un delito concursal, derechamente, y eso ya es penal. Eso es penal. Ah, mira, interesante. Sí, eso es penal. Sí. ¿Se nos fue Ignacio? Sí, se nos cayó Ignacio. Estamos en la hora, parece. Estamos en la hora, sí, y para cerrar, básicamente, Juan Pablo, que ha sido muy ilustrativa tu exposición, me parece además muy didáctica, va a estar en las redes sociales para que se pueda compartir, porque me parece que efectivamente ha sido muy claro respecto a esta ley, que además es una ley extensiva, ¿no? Tiene muchos artículos, tiene 400 y tantos artículos, una ley bastante... lectora, digamos, está llena de reglas y procedimientos. ¿Qué le recomiendas tú a un ciudadano común y corriente que no sabe de la aplicación de esta norma, básicamente? Como para ir cerrando.
Claro, yo le diría que una muy buena herramienta para enterarse y que no sea descargar la ley, porque realmente es para, digamos, es para aburrirse. Claro. Yo le recomendaría que ingresara a la página web de la Superintendencia. En la página web de la Superintendencia está todo bastante explicado y con la información suficiente como para uno decir, ok, parece que me sirve esta opción o me sirve esta otra. Y por supuesto siempre tener, ojalá, algún abogado experto que conozca el área en caso de tener que tomar alguna, ¿cierto? Siempre asesorarse con un experto, pero la Superintendencia me parece que es un buen lugar para partir informándose. Claro, a mí me parece que ahora con la crisis que estamos viviendo, no sé, parece que estamos terminando, estamos cerrando, el tema da para largo, así que bueno, Sí. Juan Pablo, te quiero agradecer simplemente. A ustedes por invitarme. Muchas Muchas gracias a ustedes. fantástico, notable. Ignacio se nos fue, se le acabó la batería probablemente, pero un abrazo y nos vemos el próximo Un lunes abrazo. con Diálogos Laborales conversando temas interesantes como siempre. Así que muchas gracias Juan Pablo y A nos ustedes. vemos. Nos Eso. vemos, que esté muy bien. Chao, chao. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7.